Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar el estudio de los métodos numéricos. Estamos en la unidad ecuaciones trascendentales y polinomiales. Estamos estudiando las ecuaciones no lineales. Vamos a explicar en esta parte el método de la bisección o intervalo medio. Vamos a hacer entonces un ejemplo. El ejemplo dice así: método de la bisección o intervalo medio. Aplicando el método de bisección, hallar la mejor aproximación a la solución de la función que nos dan a continuación. Nos dan la función f de x igual a x a la 3 más 4x cuadrado menos 10, definida en el intervalo 0, 1 y b en el intervalo 1, 2. Vamos a probarlo si se cumple este método en esos dos intervalos. Acordémonos que el método consiste en que f de a y f de b tienen que tener signos contrarios. O sea que el producto de ellos tiene que ser negativo para que se pueda cumplir el método de la bisección. Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es probar en cada intervalo. Entonces comencemos con el intervalo 0, 1. En el intervalo 0, 1 llamamos a 0 lo llamamos a y a 1 lo llamamos b. Vamos a ponerle también al otro intervalo a y a 2 le ponemos b. Probemos el primer intervalo. Entonces le damos el inciso a para probar si se cumple la condición en el intervalo 0, 1. Vamos a encontrar primeramente f de a ver el signo que tiene. Luego evaluamos la función. Entonces vamos a evaluar 0 en la función. Entonces nos quedaría 0 a la 3 más 4 por 0 al cuadrado. 0 al cuadrado, vamos a poner acá al cuadrado menos 10. Y esto nos va a dar el resultado de menos 10. En este caso es negativo. Busquemos ahora el f de b. El f de b va a ser igual a 1 a la 3 más 4 por 1 al cuadrado menos 10. Y eso va a ser igual a 1 más 4 menos 10. Entonces tenemos que 1 más 4 me da 5 menos 10. Esto va a ser igual a menos 5. En este caso también esto es negativo. Quiere decir que tanto el f de a como el f de b tienen el mismo signo. Entonces no se cumple el teorema. Conclusión: no se cumple. No se cumple la condición. Por tanto no corta al eje x, o sea que no existe raíz en este intervalo. En el intervalo 0, 1 no existe raíz, no corta al eje x. Esa sería la conclusión. Vamos ahora a analizar el otro intervalo. Analicemos el intervalo 1, 2. Entonces vamos a la condición b. Vamos a analizar el intervalo 1, 2. Entonces en este caso acuérdense que este a y este b. Busquemos el f de a. Entonces el f de a va a ser igual a sustituir en la ecuación 1 al cubo más 4 por 1 al cuadrado menos 10. Y esto nos va a dar 1 al cubo es 1. Aquí nos queda más 4 menos 10. Y esto tiene un resultado de menos 5. Entonces en este caso nos da negativo, menos 5. Busquemos ahora el f de b. El f de b va a ser igual, en este caso b es 2, entonces nos quedaría 2 a la 3 más 4 por 2 al cuadrado menos 10. Y esto nos va a dar 2 al cubo, nos queda 8 menos 4 por 4, 16 menos 10. Entonces aquí nos queda 8 menos 16 nos da
menos 8 menos 10 nos da menos 18, ¿no? 8 menos 16 da menos 8. Y nos queda menos 8 menos 10. Esto nos va a dar menos 18. Entonces, fíjense ustedes que en este ejercicio lo que tenemos que fijarnos es x más 4x cuadrado menos 10. Entonces nos queda lo siguiente: 5 el 16. Aquí es más. Aquí hay tenemos que corregir acá. Aquí tenemos este signo, aquí es más. Entonces aquí vamos a colocar más. 8 más 16 nos va a dar 24. Aquí nos queda 24. Tenemos un error. 24 menos 10. Entonces aquí nos queda 24 menos 10. Y esto es igual a 14. Que esto da positivo. Entonces, un positivo con un negativo, entonces tiene signos contrarios. Entonces en este intervalo se puede aplicar el método de la bisección. ¿Ya? Como aquí es negativo y aquí es positivo, entonces aplicamos el método de la bisección. Bien, vamos a comenzar entonces. Entonces vamos a ir llenando la tabla. Si ustedes se fijan, para i igual a 1, entonces encontramos de que en este caso a vale 1, b vale 2, el f de a lo encontramos que nos dio menos 5 y el f de b nos dio 14. Pasaríamos a calcular el xy, que vendría a ser la primera interacción. Entonces la fórmula, el algoritmo para hacer la iteración es el siguiente. Entonces vamos a aplicar la fórmula. La fórmula para el algoritmo es xy igual a más b menos a sobre 2. b menos a sobre 2. Este es el algoritmo b menos a sobre 2. Vamos a probar para i igual a 1, 2, 3, 1, 2, 3 y podemos seguir tomando más valores. Bien, entonces comenzaríamos encontrando la primera interacción. En este caso tomamos i igual a 1, i igual a 2, porque ya tenemos, en este caso vamos a arrancar con 2. Entonces para i igual a 2, entonces esto va a ser igual a escribir, en este caso, para i igual a 1, perdón, y para i igual a 1, tenemos que hacerlo. Para i igual a 1, entonces tenemos que x1 va a ser igual a a, pero a vale, si ustedes se fijan en la tabla, ¿cuánto vale a? A vale 1. Entonces aquí vamos a escribir 1 más b menos a, b es 2, menos a que 1, y todo esto sobre 2. Y esto nos va a dar un resultado de 3 medios. Con una calculadora, esto les da 3 medios, que es igual a 1.5. Ahora lo que vamos a hacer es evaluar este valor en la función. Entonces, evaluando la función, nos queda de la siguiente manera. Entonces, evaluando, tenemos que vamos a buscar el f de x1, que no es más que agarrar el valor de f de 1.5, y eso va a ser igual a 1.5 elevado al cubo, en este caso más 4 por 1.5 al cuadrado menos 10, y eso va a ser igual, ya si hacemos los cálculos directamente, eso nos va a dar 2.375, que lo pueden verificar con una calculadora. Eso da ya el valor evaluado. Entonces nos vamos a la tabla y escribimos
1.5 para XY y 2.375. Entonces aquí ponemos 1.5, va para acá, y aquí ponemos 2.375. Y esta cantidad que aparece acá todavía no la podemos encontrar porque no tenemos con quién restar. Entonces aquí queda planteado, todavía no podemos hacer nada. Ahora pasaríamos a calcular la segunda interacción, esta que tenemos acá, pero tenemos que ver los signos de f de a y f de b. Fíjense entonces que el f de a es negativo y el f de xy es positivo, el f de b es positivo y el f de xy es positivo. Tiene que quedar un negativo y un positivo, entonces tengo que cambiar a b. Entonces voy a cambiar a b. De estos dos que tienen signo positivo, cambio a b. Entonces el valor que voy a dejar es el 2.375, pasaría para b, ¿ya? Y el a quedaría igual. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, que para i igual a 2, entonces tenemos, como vamos a cambiar a b, a queda igual. Entonces a queda igual que 1, b pasaría el valor de b pasaría el de 1.5, este que está acá, entonces 1.5 pasa para acá, el f de a queda igual que menos 5 y el f de b pasaría a 2.375. El siguiente paso sería calcular la segunda interacción para i igual a 2, entonces nos vamos a aplicar el algoritmo. Entonces vamos ahora a calcular el valor de, en este caso vamos a calcular para i igual a 2, tendríamos entonces que aplicar x2 igual a más b menos a sobre 2. Entonces esto va a ser igual a a, pero mi nueva a ¿cuál es? Tenemos que ir a ver cuál es mi nueva a, o es la misma. A siempre vale 1, entonces a vale 1, b sería 1.5 y el f de b 2.375. bien, entonces a vale 1 y b vale 1.5. entonces esto va a ser igual a escribir 1 más, decíamos, b menos a, ¿verdad? Pero la b en este caso es 1.5, que es el mismo, menos b, y b es el mismo que menos 1, dividido 2. Esto da aproximadamente, esto da exactamente, nos va a dar 1.25 da todo esto ya con una calculadora. O sea, si ustedes hacen una calculadora nos quedaría igual a 1 más 0.5 entre 2, da lo que está entre paréntesis, y esto va a ser igual a 1 más 0.25, y eso todo da 1.25, y esto igual a 1.25. Bien, entonces aquí tenemos ya el valor de x2. Pasaríamos a buscar el f de x2. F de x2 va a ser igual a sustituir en la función, que sería en este caso 1.25 elevado a la 3 más 4 por 1.25 elevado al cuadrado menos 10, en este caso menos 10. Al efectuar los cálculos, eso nos va a dar aproximadamente menos 1.740, con una calculadora esto da menos 1.747. entonces ahora pasaríamos esto a sustituirlo en la tabla. Vamos a sustituir en la tabla 1.25 y 1.747. entonces vamos a sustituir 1.25 y acá 1.747. ahora sí podemos calcular la parte de acá, la tolerancia, ¿no?
Entonces vamos a hacer la diferencia entre x sub i menos x sub i menos 1. El x sub i es el 1.25 y el x sub i menos 1, el x sub i es este es el x sub i menos 1. Esa diferencia da aproximadamente 0.25 en una calculadora. Entonces acá nos va a quedar 0.25. Para 3, si hacemos para una iteración de 3, si ustedes se fijan, acá el FDA es negativo y el F, y en este caso el FD, aquí la respuesta es, aquí es negativo este valor, para que lo corrijamos acá. Ya en la calculadora, si ustedes se fijan, lo revisan con calma, ahí les va a dar este valor, es negativo. Si lo teníamos positivo en la tabla, entonces ya corregimos eso. Entonces, fíjense, ahora analicemos, si el FDA acá es negativo y el FDXI es negativo, automáticamente entonces este negativo tiene signos iguales. Entonces quiere decir que vamos a cambiar a A. Ahora vamos a cambiar a A. B queda igual. Entonces cambiando a A, quiere decir que aquí nos va a quedar el valor de A, pasaría a ser el 1.25. Entonces aquí vamos a escribir 1.25. B queda igual, que es 1.5. El FDA es igual. El FDA en este caso pasaría, como estamos cambiando a, el FDA aquí tiene que ser este valor que está acá. Entonces queda menos 1.747. Y el FDB es el mismo. El FDB queda 2375. 2.375. Y lo que hay que calcular es la interacción para x3. Ya calculada esa interacción directamente, como lo hemos venido haciendo, ese valor nos da 1.375. Aquí da 1.375 ya calculado como lo hicimos para x1 y x2. Y el valor de f de xy, que evaluándolo acá en la función, eso da .16211. Luego entonces la tolerancia, el valor de acá, eso nos da, para hacer los cálculos, .125. .125. Esto lo pueden verificar ustedes con calma. Para 4, cuando hacemos para la iteración para i igual a 4, haciendo el mismo proceso obtenemos que se cambia b, y aquí tenemos que este es igual, este se repite. Entonces aquí ya al poner los valores directamente nos va a quedar 1.25. aquí nos queda 1.375, quiere decir que se cambió b. El FDA y el FD lo pueden ustedes verificar. El XY que encontramos aquí, 1.3125. 1.3125. Y el FDXY es menos .8983. Menos .8983. Y la tolerancia, .0226. .0226. Luego para 5 lo hacen el mismo trabajo, se cambia a A y nos queda, en el caso de 5 nos queda 1.3125. 1.3125. 1.375, este queda igual, y el XY 1.3437. 1.3437. y el FDXY da menos .35098. menos .35098. 35098. Y la tolerancia
nos da 0.031. Para 6 nos da que cambiamos a 1.3437. 1.3437. El otro queda igual, 1.375. El valor de XY nos dio 1.3593. 1.3593. Y el f de XY nos dio menos 0.096. menos 0.096. Y la tolerancia nos queda 0.015. 0.015. Para 7 se cambia a B, se cambia en este caso a 1.3593. 1.3593. Este queda igual, 1.375. El valor de XY nos dio 1.3671. 1.3671. Nos da el f de XY 0.0323. 0.0323. Y la tolerancia 0.078. 0.078. Y por último, la última interacción, cambiamos en este caso cambiamos a A y nos da 1.3393. 1.3393. Te queda igual, 1.375. El valor de XY 1.3671. 1.3671. El f de XY 1.3672, perdón, acá 1.3672. Y el f de XY nos dio, a ver, aquí tenemos que 3393. El B 1.3671. aquí se cambió a B. 3671 es acá. 3671 B. 3671 quiere decir que el A vendría que ser el mismo. Y aquí nos queda que el XY, decíamos que 1.3672. El f de XY nos dio menos punto 0.0213. Menos punto 0.0213. Y la tolerancia nos da punto 0001. Este es la tolerancia, en este caso, mejor que podemos tomar, porque es prácticamente menor del 1%. Entonces quiere decir que la mejor aproximación que se puede dar es esta que aparece acá, pero acá vamos a corregir. En esta parte de acá tiene que ser 3593 acá, 3593, 1.3593 acá, correcto. Entonces, en conclusión, la mejor aproximación es donde la tolerancia es mínima. En este caso estamos en la iteración número 8. Entonces la respuesta es que la mejor aproximación es X igual a 1.367. Esta es la mejor aproximación para el cálculo de la raíz de esa función. Con esto esperamos que hayan comprendido este ejercicio. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.